Hoy día vamos a seguir viendo interrupciones y además vamos a ver DMA. Entonces, si recuerdan, lo que terminamos viendo la clase pasada es que cuando se produce una interrupción, se llama a una rutina de atención de interrupciones, ¿ya? Que es específica de cada interrupción y que va, la CPU interrumpe lo que estaba haciendo en ese momento, por eso se llaman interrupciones, y en lugar de seguir guarda el estado de esa subrutina y va a ejecutar esta subrutina de atención de interrupciones que uno esperaría que fuera como rápida para que no deje pegado a la CPU por mucho tiempo. La dirección de la rutina de atención de interrupciones, no dijimos nada de eso respecto a eso en la clase pasada, pero ahora vamos a decir que la dirección de dónde está esa rutina de atención de interrupciones está en un vector de interrupciones, ¿ya? Entonces el vector es un trozo de la memoria donde están una por una todas las direcciones de memoria donde están las rutinas de atención de interrupciones, ¿ya? Entonces en la primera palabra tenemos la dirección de la rutina de atención de interrupciones de la división por 0. Después, si avanzamos en 4, sería la palabra siguiente, está la dirección de la atención del código de operación no existente, ¿sí? O sea, cuando ejecutamos una instrucción que tiene un opcode que no existe. Y de ahí en adelante están todas las interrupciones por hardware consecutivamente. Interrupción por hardware 1, interrupción por hardware 2, etc. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a eso? El vector de interrupciones se ubica o bien en una dirección fija o bien en una dirección apuntada desde un registro especial. Por ejemplo, en la arquitectura 80888, el vector de interrupciones se encontraba en la dirección 0. ¿Sí? Y por otro lado, por ejemplo, en la arquitectura 80386, o sea, en los computadores 386, había un registro especial de la CPU que apuntaba hacia el vector de interrupciones. ¿Sí? Bueno, para ver ahora cómo es el procedimiento para atender las interrupciones, para detectarlas en principio y después atenderlas, vamos a ver el ciclo de ejecución. Hola, ¿cómo estás? Entonces, lo que ocurre primero es que en el ciclo fetch de cada instrucción, la unidad de control chequea el estado de la línea int, en realidad de todas las interrupciones. Si alguna interrupción tiene un 1, la unidad de control invoca la interrupción, ¿sí? En vez de seguir ejecutando la instrucción que venía a continuación. Cuando se invoca una interrupción se deben resguardar algunos registros, ¿cierto? Porque después queremos que cuando termine de ejecutarse la interrupción, la subrutina que se está ejecutando se pueda seguir ejecutando. Entonces, la unidad de control se encarga de resguardar PC y SR. ¿Se acuerdan de lo que era PC y SR? Program Counter, ¿ya? State Register, que es el que está a la salida de la ALU. Que se acuerda, por ejemplo, de si el resultado fue 0, si hubo un overflow, tiene el carry también. Y la rutina de atención se encarga de resguardar todos los registros R1 hasta R0 hasta R31. ¿Sí? Para retornar al procedimiento que se está ejecutando, se debe invocar a reti, ¿sí? Que es un comando que hace que se vuelva que se retorne la interrupción y por lo tanto se vuelva a ejecutar el procedimiento antes. Y reti restaura SR y PC.
Cuando nosotros tenemos un dispositivo que quiere interrumpir, por ejemplo, el puerto serial, y aquí está la CPU con su interrupción, que puede ser cualquier número de interrupción. Una vez que el dispositivo quiera interrumpir, va a tirar un 1 por acá y va a mantener ese 1 mientras la causa que provocó la interrupción siga estando vigente. Por ejemplo, si este puerto está listo tiene algún dato que necesita ser leído, el ready va a estar en 1 hasta que sea leído. Por lo tanto, cuando nosotros estamos ejecutando la interrupción, supongamos que aquí nosotros tenemos una rutina de atención de interrupción que lo que hace precisamente es ir a leer ese byte que fue leído por el puerto serial. Si nosotros no hacemos nada, lo que va a ocurrir es que cuando se empiece a ejecutar la primera instrucción de la rutina de atención, se va a volver a gatillar la interrupción y se va a entrar como en un loop infinito, ¿ya? No sé si eso queda claro, porque al ejecutar la primera instrucción de la rutina de atención se va a volver a llamar a fetch, la unidad de control va a volver a detectar que hay una interrupción y va a volver a llamar a la rutina de atención y así sucesivamente. Va a estar todo el rato llamando a la rutina de atención y nunca va a pasar nada. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es inhibir las interrupciones. La rutina de atención, antes de ejecutar cualquier instrucción, inhibe las interrupciones y de esa manera esta interrupción que se produjo acá o cualquier otra que podría haber gatillado después cualquier otro dispositivo quedan inhibidas y quedan a la espera de que se termine de ejecutar esa rutina de atención. Luego, al restaurar SR, si se acuerdan, en SR está también I, que era el bit que decía si estaban habilitadas o no las interrupciones. Luego, al restaurar SR, se rehabilitan las interrupciones nuevamente, ¿sí? Es decir, suponiendo que no hay ningún otro dispositivo, lo que va a pasar acá es que primero se va a atender la interrupción, con lo cual, por ejemplo, aquí el bit ya va a estar leído y se va a borrar ese 1, va a aparecer un 0 acá. Y luego se rehabilitan las interrupciones. Y ahí no va a haber problema. Ahora, si justo había otro dispositivo que entre medio quería interrumpir también, en ese momento se va a atender la interrupción de ese otro dispositivo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya. Para poder resguardar los registros, la unidad de control hace lo siguiente. O sea, ¿cómo lo harían ustedes el resguardo de registros de acuerdo a lo que hemos visto en el curso? Claro, guardándolos en la pila. Entonces lo que se hace acá es asignar un cierto espacio de memoria, ¿ya? En este caso asumimos que R31 está apuntando al tope de la pila y en la dirección de memoria apuntada por el tope de la pila guardamos SR extendido a Word y en en la palabra siguiente guardamos PC. Luego hacemos sr.i igual 0, lo cual inhibe las interrupciones. Y luego hacemos pc igual la dirección de memoria del vector de interrupciones más 4 más x, donde x es el número de la interrupción. ¿Por qué más 4 más x? Porque por ejemplo, si la interrupción es ese x, en realidad es como por 4.
Si es la interrupción 1 vamos a pasar al 8. Si es la interrupción 2 vamos a pasar al 12. Y así sucesivamente. ¿Sí? Luego, al terminar la atención de interrupciones, vamos a llamar al RETI, que lo que hace es hacer un pop de SR y un pop de PC, haciendo lo inverso de lo que se hizo acá. Se lee en SR lo que estaba en R31 más 0, luego se lee en PC lo que está en R31 más 4, y luego se avanza R31 en 8. ¿Alguna duda respecto a esto? Ya. Este código que tenemos acá no es posible generarlo en un compilador normal, ¿ya? Por lo tanto, o bien lo generamos en Assembler, la rutina de atención, o sea, bueno, y esto tiene que estar siempre dentro de la rutina de atención, ¿hola? Por lo tanto, o bien lo generamos en Assembler, o bien usamos un compilador especial que nos pueda generar este código que resguarda los registros, etc. ¿Sí? Bueno, un ejemplo de esto sería una transmisión serial usando interrupciones. Aquí tenemos un puerto serial que tiene un ready para transmisión y un ready para recepción, que están conectados cada uno de ellos a las interrupciones 1 y 2 de la CPU. La rutina de atención de la interrupción 2 sería la siguiente en C++ y con una parte en Assembler. ¿Sí? O sea, esta parte que está aquí y esta parte que está acá está en Assembler y lo que está ahí entre medio está en C. En C en realidad, no en C++. ¿Alguien me puede decir qué es lo que ocurre aquí? Bueno, primero se resguardan los registros y después se restauran los registros y retornamos con RETI. Aparte de eso, ¿qué es lo que ocurre entre medio? Guardan luz todo lo que va llegando. Claro, lo que vamos a hacer aquí es leer todos los bytes que estén almacenados en el puerto serial y guardándolo en buff, ¿ya? ¿Qué significa la condición que está dentro del while? Se puede hacer n debe ser la cantidad de registros con puerto del buffer y mientras que el puerto de control sea un 2 legítimo. Mientras que el segundo bit del puerto de control esté en 1. ¿Qué es lo que da el segundo bit del puerto de control? Que hay datos listos para ser leídos. ¿Ya? Lo que ocurre es que aquí en el puerto serial pueden haber llegado varios bytes simultáneamente. O digamos, pueden haber llegado varios bytes desde la última vez que atendimos la interrupción, ¿sí? Porque el puerto serial, como vimos, puede ser que tenga un buffer internamente y almacene varios bytes. Y a lo mejor la CPU antes no había podido atender esta interrupción porque, por ejemplo, puede haber estado atendiendo otra interrupción o cosas así. O algún programa deshabilitó las interrupciones durante un rato. Entonces aquí pueden haber varios bytes y lo que vamos a hacer acá es leerlos todos. Este n es el largo del buffer, como decía Benjamín, y nos sirve para asegurarnos de que no nos estamos pasando del tamaño del buffer. Que
que alguien lo tiene que haber seteado anteriormente. Digamos, el buffer existe en este software y aquí se tiene que haber seteado anteriormente. Entonces lo que vamos a hacer es, este n se va a ir decrementando, en el fondo nos dice en cada iteración cuántos bytes todavía nos quedan del buffer para escribir. Entonces mientras el n sea mayor que 0 y además hayan bytes para leer, vamos a decrementar n y vamos a mover vamos a asignar lo que está en el puerto de datos, o sea, lo que se leyó del puerto serial al byte del buffer, y además incrementamos ese puntero, con lo cual se mueve en 1. Una vez que ya hayamos leído todos, esto podría haber sido solamente un byte o pueden ser más. Vamos a verificar si ya terminamos de leer lo que queríamos leer, lo cual va a ocurrir cuando n sea igual a 0. Y en ese caso vamos a llamar a una rutina que va a hacer lo que sea con ese buffer, ¿sí? Que aquí se llama procesar. ¿Alguna pregunta respecto a eso? Fíjense que la idea acá precisamente es que estamos dedicando muy poco esfuerzo de la CPU para estar esperando estos datos. Solamente cuando el puerto serial está listo nos va a interrumpir y nosotros vamos a realizar esto. Y una vez que ya hayamos leído todo lo que tenía el puerto serial, aunque sea parcialmente un pedazo del buffer, la CPU se va a desentender de la lectura y de esperar que se reciban más bytes y va a seguir haciendo lo que estaba haciendo, mientras que el puerto serial sigue esperando y cuando él esté listo va a volver a interrumpir. Esa es como la gracia de este funcionamiento, de este procedimiento con respecto al busy waiting. Entonces, desde el instante en que el dispositivo sube la interrupción hasta que se llama la rutina de atención puede pasar bastante tiempo, como habíamos dicho justo antes, ya que las interrupciones pueden estar inhibidas o otros dispositivos pueden pedir interrumpir, pero se deben de dar uno a la vez, ¿sí? Por esto es que se reciben antes todos los bytes que habían llegado. Y si el buffer interno de la puerta serial se llena antes de la interrupción, hay pérdida de bytes, lo cual es obvio, ¿sí? O sea, si nos demoramos demasiado en atender el puerto serial, puede ser que algunos bytes que está recibiendo el puerto serial se pierdan. Como para hacer una comparación, en busy waiting tenemos mínimo 10 instrucciones por byte transferido, una tasa máxima de transferencia de 1.000.000 de bytes por segundo, más o menos, con un 100% de ocupación de la CPU. Con interrupciones tenemos más o menos 100 instrucciones por byte transferido, o sea, aquí hay mucho más código que se ejecuta por cada byte transferido. Una tasa máxima de transferencia de más o menos 100 kilobytes por segundo, o sea, mucho más lento. Pero la ocupación de la CPU para una puerta de 2 kilobytes es aproximadamente un 2% de la CPU, ¿sí? Y podemos por lo tanto usar el 98% restante para otras tareas. O sea, obviamente si nosotros tenemos la CPU todo el rato pendiente del puerto serial, vamos a poder atenderlo mucho mejor y eso se va a traducir en tener muchas menos instrucciones por cada byte transferido y una velocidad mucho mayor, lo cual es súper bueno. Lo malo, que es muy malo, es que vamos a tener la CPU solamente preocupada del puerto serial y eso no es lo que queremos. Entonces, en ese sentido, las interrupciones permiten leer más lento, pero ocupando mucho menos tiempo de la CPU. Si tenemos un dispositivo USB 2 lento que transfiere 16 megabits por segundo, lento porque el máximo de USB 2 son 480 megabits por segundo. Esto es lo mismo que 2 megabytes por segundo. Y con busy waiting necesitaríamos un 200% de la CPU para poder atender a este dispositivo. Con interrupciones, hay algunos dispositivos que pierden datos si no se les atiende dentro de un plazo prudente. Y puede no cumplirse si se van inhibiendo las interrupciones, ¿sí? Entonces ninguno de estos dos esquemas por sí solo permite
hacer algo tan simple como leer desde un dispositivo USB 2 que está transmitiendo a una velocidad moderada. ¿Cómo se arregla eso? Con Direct Memory Access, o acceso directo a memoria, que las siglas en inglés son DMA. ¿Sí? ¿Alguien alguna vez había escuchado eso? Hablar de DMA. Ronnie, y aparte de Ronnie. Cristian también. ¿Alguien más? Ya. El objetivo de la DMA es desligar la CPU de la transferencia de bloques de datos entre la memoria y dispositivos. Si se fijan, lo que nosotros hicimos en la rutina de atención de interrupciones básicamente era leer desde un dispositivo y escribir en memoria. Y eso lo hace la CPU. O sea, en nuestro esquema de siempre tenemos la CPU, tenemos la memoria, pongámosle RAM, y tenemos un dispositivo de entrada y salida. ¿Sí? Que están todos conectados a través de todos los buses. Entonces, lo que estamos haciendo acá es que cuando se produce una interrupción, donde un dispositivo de entrada y salida interrumpe la CPU va y le dice, ya, dame un dato, el dato viene para acá, y después la CPU lo guarda en la RAM. Y lo que permite la DMA es hacer que la CPU se desligue de ese tránsito de datos. ¿Cómo se podría hacer eso en este esquema? Que es muy obvio. ¿Directamente input a la RAM? Claro, uno podría hacer que los datos fueran directamente desde input-output a la RAM, sin pasar por la CPU. ¿Y para qué nos gustaría que no pase por la CPU? Para no tener que leer las instrucciones. ¿Cómo? Para no tener que leer instrucciones de la RAM. Para que la CPU en el fondo pueda estar haciendo otras cosas y además esa transferencia no quede limitada por la capacidad de la CPU. ¿Sí? O sea, si tengo muchas cosas que leer a la RAM, la CPU podría, a mí me gustaría que la CPU pudiera decir, ya, ahora lee todo lo que está en el dispositivo y guárdalo en esta dirección, y mientras tanto la CPU sigue haciendo otras cosas, otros procedimientos, etc. ¿Sí? Y ojalá que esa transferencia fuese rápida. Bueno, entonces los dos objetivos son desligar a la CPU y por otro lado permitir velocidades de transferencia acotadas por la velocidad de la memoria, que son mayores que las que vimos antes. En este caso, si la transferencia es directa, el cuello de botella se va a producir acá en la velocidad de escritura de la RAM. Entonces, para poder proveer estas dos características, existe lo que se llama un controlador DMA, que es un coprocesador dedicado a transferir datos entre la memoria y dispositivos para liberar a la CPU. ¿Sí? O sea, la DMA vive en alguna otra parte por aquí, conectada con todos los anteriores. De alguna manera, que vamos a ver. O sea, el controlador de DMA, perdón. ¿Cómo se interfacea la DMA? Se conecta con un DREC, que es un Data Request, un DAC, que es un Data Acknowledge, y el controlador de DMA tiene un número fijo de pares DREC, DAC, ¿sí? Que serían como puertos. Entonces cada vez que se quiere al tiro vamos a explicar cómo es esto. Solamente se puede conectar un dispositivo por par. Entonces digamos que aquí hay varios pares de REC DAC que están conectados con distintos dispositivos de entrada y salida. ¿Sí? ¿Cómo se configura la DMA? Bueno, cuando un programa, por ejemplo un driver, necesita hacer una transferencia, configura el DMA con la siguiente información. Primero una dirección de un buffer en memoria, O sea, le va a decir, acá en la RAM quiero
que se use ese buffer. En segundo lugar, un número de bytes a transferir, ¿ya? Que obviamente debería ser una parte del buffer o todo el largo del buffer. Y el número del par de rec-de-act que usa el dispositivo en cuestión. O sea, aquí hay varios pares de estos. Cada uno de estos tiene un número. Entonces le tenemos que decir cuál es el que vamos a usar y con eso implícitamente le estamos diciendo cuál es el dispositivo al cual vamos a transferir o desde el cual vamos a transferir. Dicho todo lo anterior, ¿qué esperarían ustedes que hiciera el controlador DMA? No me refiero a cómo hacerlo, sino a que haga qué cosa. Conceptualmente, al más alto nivel. Nosotros le dijimos, le señalamos el índice de algún dispositivo a través del par de rec-de-act, un buffer y el largo del buffer. ¿Qué esperarían ustedes que hiciera el controlador DMA con esa información? Con el dispositivo de insulte. ¿Cómo? Comunica el buffer de la RAM con el dispositivo. Claro, más o menos. Más precisamente, ¿hacer qué cosa? Claro, lo que uno esperaría es que el DMA haga que el dispositivo transfiera a la RAM, a ese buffer que está en la RAM, el número de bytes que se quieren transferir. ¿Sí? Entonces, si nosotros configuramos eso, la DMA lo que va a hacer es que desde acá y usando los buses de datos y de direcciones se vayan escribiendo aquí, se vaya llenando ese buffer con datos que están en el dispositivo. ¿Sí? El controlador de DMA tiene varias puertas de control por donde recibe esta información, ya que se refiere a esta información de acá, que es como cómo configurarlo. Entonces, si se fijan, acá la CPU, la gracia de esto es que puede hacer que muchos datos se transfieran usando solamente una configuración de las que tiene que hacer la CPU. Y después la CPU se puede olvidar de eso. Y una vez que los datos ya estén ahí, la CPU los puede usar. Pero ya están como listos para leer y por lo tanto los puede leer mucho más rápido. Que tratando de leerlos desde directamente desde el dispositivo de entrada y salida y él mismo irlos llenando ahí. Entonces el procedimiento completo es el siguiente. No sé si se ve muy bien. Está como muy oscuro ese color. Ah, pero no lo voy a cambiar acá porque ya. Cuando hay una cierta información que el dispositivo quiere transferir a la CPU, como si en el caso, por ejemplo, en que quisiera hacer una interrupción, el dispositivo pone de rec en 1. ¿Sí? Este dispositivo que tiene que transferir dice de rec, que es un data request, o sea, le está haciendo un request a la DMA para poder transferir datos. El controlador DMA pide el bus a la CPU usando una línea hold. ¿Ya? Entonces acá hay una línea hold que usa la DMA para pedirle a la CPU el uso del bus de direcciones y de datos. La CPU concluye cualquier operación que esté usando el bus, lleva todas sus líneas que conectan al bus a tree state y coloca una línea hold A, o sea, un acknowledge del hold. Con lo cual le dice a la DMA que ya puede usar los buses. ¿Sí? El DMA transfiere los datos. Entonces lo que hace es colocar la dirección en el bus de direcciones, la dirección del buffer, ¿cierto? Read o write en 1, dependiendo de si quiere leer o escribir,
y señala al dispositivo que escriba o lea el dato en el bus de datos. Claro, entonces lo que tiene que hacer aquí es simultáneamente escribir en el bus de direcciones, ya está conectado acá también, escribir la dirección, en el bus de control escribir la lectura o escritura y además indicarle al dispositivo de entrada y salida que ya puede leer o escribir. Luego el dispositivo lleva la línea de rec a 0, el DMA lleva hold a 0 y lleva sus líneas a triste. La CPU, o sea, esto es cuando ya el dispositivo terminó de escribir. ¿Sí? Aquí entre medio, entre el 4 y el 5, el dispositivo usa el bus de datos y de direcciones para escribir todo lo que quería escribir o leer. Y cuando termina de hacer eso, lleva la línea de rec a 0, el DMA lleva hold a 0, con lo cual le dice a la CPU que ya está lista, que ya terminó de usar los buses. Y lleva todas sus líneas a triste state, o sea, se desconecta de acá, de los buses. La CPU lleva hold a 0, o sea, le quita el permiso a la DMA para seguir usando los buses y la CPU puede volver a usar el bus. Si no se trata de una transferencia en ráfaga, vuelve a 4. Perdón. Si no... esto está medio rara la redacción. No sé si Cuando lleva la línea de RK0 es una transferencia en ráfaga. Sí. Y se vuelve a ver. Ah, porque aquí está, si el dispositivo ya la... Si no ocurre 5. Claro, no, si el dispositivo no lleva de rec a 0, entonces es una transferencia en ráfaga y vuelve a 4, claro. El dispositivo tiene la opción de no llevar de rec a 0 y en ese caso se sigue transfiriendo. ¿Alguna pregunta respecto a esto? O sea, durante todo ese tiempo el DMA está usando el bus de datos. Claro, durante todo el tiempo que está entre 4 y 5. Entonces la CPU no va a poder sacar instrucciones de la RAM. Ese es un muy buen punto. Lo que ocurre es que, como vamos a ver más adelante, como en una o dos clases más, la CPU cuando saca cosas de la RAM las saca de a varias. En realidad no va haciendo fetch de una... Además, bueno, la CPU saca las instrucciones solamente en uno de varios ciclos. Pero lo que ocurre es que el tráfico entre la CPU y la RAM no se produce como de a un dato, sino que se saca de a varios y se quedan guardados aquí en una memoria interna que hay en la CPU que se llama la memoria caché. Eso lo vamos a ver en unas clases más. Pero es una muy buena observación. O sea, si solamente nosotros nos quedamos con esto y con lo que ya hemos visto en el curso, en verdad aquí habría un cuello de botella porque nosotros le estamos quitando a la CPU la posibilidad de usar el bus mientras se está produciendo todo este tráfico y por lo tanto la CPU, si bien tiene muchos recursos para poder ejecutar instrucciones, no podría ir leyendo esas instrucciones desde la RAM. ¿Alguna otra pregunta? Y si lleva las instrucciones a caché y la está ejecutando se la acaba antes de que termine de pasarse los datos a la RAM, se tiene que esperar, hacer una interrupción, permiso para sacar una instrucción y después se lo Mira, interrupciones no creo que se hagan porque, digamos, las interrupciones afectarían lo que se ejecuta en la CPU y el que está aquí usando el bus es el DMA o el dispositivo. No sé exactamente cuál puede ser el mecanismo en ese caso. Se me ocurre que quizás una alternativa podría ser que le quite el hold a la DMA y con eso la DMA le quite el DAC al IO
está diciendo que forzar un poco a la DMA a devolverle el bus de datos. Claro, esa podría ser una alternativa, pero no estoy seguro si eso es lo que se hace. Podríamos anotarla como una de las preguntas. ¿Sí? ¿Quedó clara la pregunta, cierto? O más o menos. No, digo a ti. Sí, sí. Ah, ya. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Bueno, algunas observaciones son, por ejemplo, que la CPU y el controlador DMA comparten el bus de datos y direcciones, tal como Enzo ya había observado por sus propios medios. Y que mientras la DMA ocupa el bus, la CPU puede continuar ejecutando la instrucción de máquina en curso, pero si necesita acceder al bus, debe esperar a que el DMA suelte el bus. Esto obviamente puede traer un cuello de botella a la CPU y me parece que debería existir algún mecanismo como el que estábamos conversando y que David nos va a averiguar. Otra observación es que las transferencias que realiza la DMA son transparentes para el programa que ejecuta la CPU. ¿Sí? O sea, el programa que está ejecutando esto no se entera internamente de lo que está ocurriendo acá. Simplemente después va a llegar y leer en las direcciones de memoria lo que se suponía que estaba escribiendo el dispositivo. Al finalizar la transferencia de N-bytes, la DMA interrumpe la CPU usando una línea de interrupción. ¿Sí? Entonces, en este caso, en vez de tener el dispositivo directamente su conexión a las líneas de interrupción de la CPU, es la DMA la que interrumpe cuando terminó de hacer una interrupción, cuando terminó de hacer una transferencia. ¿Sí? Y con eso la CPU sabe que este buffer ya está lleno. Bueno, si volvemos a hacer una comparación, o una evaluación para poder hacer una comparación con los métodos que teníamos antes, que eran busy waiting y simplemente interrupciones, el costo de la transferencia de un bloque de n bytes es la programación del DMA, que es un costo fijo, que es cuando la CPU, eso no hemos dicho cómo se hace y creo que no está dentro del alcance del curso, pero dijimos eso sí, que la CPU le decía a la DMA la posición y el tamaño del buffer y además cuál era el dispositivo con el cual se tenía que realizar la transferencia. A eso se refiere la programación de la DMA o la configuración, que tiene un costo fijo, un acceso a memoria y al dispositivo por cada byte por el controlador DMA. O sea, cada byte que se transfiere acá va a requerir que el controlador DMA haga un acceso a la memoria. Y una interrupción al final del bloque. Cuando se terminó de transferir, la DMA hace una interrupción. Y por lo tanto, aquí no estamos acotados por el ciclo del reloj de la CPU. No necesitamos estar ejecutando una cantidad de instrucciones en la CPU para cada byte transferido acá, que era lo que nos acotaba antes. ¿Sí? Por lo tanto, estas transferencias se pueden hacer mucho más rápidas.